Buen día, mi nombre es Brenda Sánchez Pichardo, soy parte del laboratorio de informática del doctor Víctor Treviño del Tecnológico Monterrey. Y esta es una charla más de las que estamos haciendo para comunicar cuáles son los principios, los estudios que nos interesan en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de las pruebas de agregación, que es un modelo que nos permite usar variantes genéticas raras para evaluar si hay alguna asociación entre algún gen y un fenotipo de nuestro interés. Concretamente vamos a hablar un poco en contexto, para poner en contexto sobre los GWAS, las limitaciones que tienen al usar variantes comunes y su contraste con variantes raras. Vamos a ver los tipos de pruebas de agregación, cómo algunos modelos tienen limitaciones por asumir la misma dirección y efecto. Después vamos a hablar de SCAT, su concepto, su modelo, cómo usarlo en R. Y finalmente vamos a ver un caso de estudio de pérdida de audición donde se usaron pruebas de agregación. En contexto, un Genome-Wide Association Study, GWAS, es una prueba de asociación comúnmente usada en genómica humana, donde se evalúa la diferencia en frecuencia de una sola variante entre casos y controles. Si la frecuencia de esta única variante es significativamente distinta entre casos y controles, podemos empezar a sospechar que esta variante está asociada con el fenotipo que representan los casos. Es importante notar que en los GWAS hay un proceso de control de calidad muy exhaustivo y dentro de estos procesos, uno de los filtros más clásicos es descartar todas las variantes que tengan minor allele frequency menor a 0.05. Es decir, nos quedamos solamente con variantes comunes y descartamos cualquier variante rara desde el inicio. ¿Por qué hago notar esto? Porque se ha observado que la frecuencia alélica tiene relación con el tamaño del efecto de las variantes. En este plot les presento la frecuencia alélica de las variantes, su tamaño de efecto de cada variante en el índice de masa corporal, y en azul podemos ver las variantes que podemos detectar con GWAS, ya que son variantes comunes. Y vemos que la mayoría de estas variantes, su efecto realmente es muy pequeño, y también se ha observado que contribuyen poco a la heredabilidad. Por otro lado, tenemos las variantes raras que se definen como que tienen minor allele frequency menor a 0.01 y están denotadas en color naranja aquí. Son las que se usan para hacer Burden test, un tipo de prueba de agregación, y podemos ver que su tamaño de efecto es más grande en comparación con las de color azul. También se ha notado que contribuyen en mayor medida a la heredabilidad. No obstante, al ser raras, también vienen con un inconveniente. Son poco frecuentes, son poco observables y muchas veces necesitamos un tamaño de muestra muy grande y poco feasible para poder detectar asociaciones con pruebas estándar como GWAS. Es aquí donde entra la agregación de variantes. Recordemos que en un GWAS evaluamos la diferencia de frecuencia de una sola variante en una agregación de variantes, en una prueba de agregación de variantes, lo que hacemos es integrar los efectos de distintas variantes raras dentro de una región y ver si hay diferencias entre casos y controles dentro de toda la región. Esto permite aumentar el poder estadístico porque tenemos mayor número de observaciones y hay que hacer notar también que estas regiones denotadas aquí en color azul usualmente representan genes. Una vez que ya vimos a grandes rasgos el principio de las pruebas de agregación, quiero hacer notar tres principios clave en las consideraciones prácticas. Primero, ¿cómo voy a agregar mis variantes? ¿Voy a considerar solamente si existe o no existe en mi muestra o el número de alelos alternativos que tiene cada muestra? ¿Voy a simplemente sumarlas o voy a asignar un peso a cada una dependiendo de su frecuencia, de su patogenicidad, entre otras cosas? En este caso, en esta tabla les presento un ejemplo de cómo se agregarían las variantes en una prueba clásica de Bourne. Simplemente sumamos las frecuencias. En el primer gen, en los casos tenemos 5 variantes, en los controles tenemos una, muy directo, muy simple. Lo mismo para el segundo gen. No obstante, si hacemos esto, tenemos una limitante. Los Burden test asumen que todas las variantes contribuyen en igual magnitud y en la misma dirección. Y eso no siempre es el caso para todos los genes ni para todos los fenotipos. Podemos tener casos como el que muestro en el gen número 2 de esta figura, donde tenemos variantes patogénicas denotadas en color naranja, pero también tenemos variantes benignas denotadas en color morado
en la misma región, en el mismo gen. Un Borden test no sería capaz de detectar que este gen está asociado porque las frecuencias son muy similares. Y hay modelos más sofisticados que nos permiten justamente modelar distintas direcciones del efecto. Una vez que ya definimos cómo vamos a agregar nuestras variantes, la segunda cosa que tenemos que definir es qué prueba estadística voy a utilizar para evaluar si existe una diferencia entre casos y controles. Eso ya depende del modelo. Por ejemplo, si tenemos una tabla de contingencia, lo más intuitivo es pensar en una H cuadrada o una prueba exacta de Fisher. Si tenemos otro formato, podemos usar un modelo lineal generalizado, entre otros. Finalmente, hay que considerar también qué variantes van a entrar a mi análisis. Por un lado, tengo que asegurarme de que mis variantes son de alta calidad, de que mis variantes realmente existen en mi dataset. Y pues podemos usar criterios como los que describimos aquí. Depende de tus criterios de calidad, de tu software también. Y por otro lado, las variantes tienen que tener indicios de ser patogénicas y raras. Uno de los criterios más importantes es el Minor Allele Frequency, ya sea menor a 0.05 o 0.01, y que tenga un efecto sobre la proteína, ya sea missense, que trunque la proteína o ambos. Algunos autores también incluyen que la variante tiene que ser patogénica con base en softwares y predicciones de softwares como los CAD, AlphaMissense, entre otros. Entonces, aquí les presento varios tipos de pruebas de agregación para hacer notar que hay múltiples modelos. Se categorizan sobre todo por cómo agrupan agregan las variantes y qué prueba estadística usan. Y una de las características que nos tenemos que fijar es cómo manejan la dirección del efecto. Muchas de ellas no distinguen entre direcciones distintas de efecto. Modelos como STAT sí permiten efectos mixtos. Y hay modelos más avanzados como SCAT-O, que combina el estadístico de SCAT con un Borden test estándar para permitir efectos mixtos y homogéneos. Ahora vamos a hablar sobre SCAT, cuyas siglas corresponden a Sequence Kernel Association Test. Este es el paper. Y en grandes rasgos lo que hace SCAT es tomar las variantes de una región que muy probablemente tiene efectos opuestos, asociarlas con un fenotipo y nos permite ajustar por covariables. El principal resultado de estos modelos muchas veces es un p-value que nos dice si está asociado o no el gen. SCAT está diseñado tanto para variantes raras como comunes, pero usualmente se usa para raras. Puedes tú definir tus propias ventanas, tus propias regiones, pero usualmente son los genes estas ventanas. Y el fenotipo puede ser continuo o dicótomo. Esta es una frase que resume bastante bien cómo funciona el modelo. Es sacado directamente del paper. Y SCAT es una prueba de asociación que se basa en kernel. El kernel es lo que nos permite ponderar y combinar las distintas variantes y usualmente da mayor peso a las variantes raras. Además, pues sigue un modelo muy similar al de regresión, que es el que tenemos aquí. Estamos estimando coeficientes y utiliza un test de componentes de varianza. Que usa un test de componentes de varianza en vez de una H cuadrada, por ejemplo, es lo que nos permite que el SCAT pueda modelar efectos, direcciones múltiples. Solo buscamos que varíen, no necesariamente que sea más frecuente o menos frecuente. Y utilizan modelos mixtos. El modelo mixto pues, nos permite incluir covariables como efectos fijos, pero también, si lo deseamos, podemos incluir efectos aleatorios, como la similitud entre individuos. Más concretamente, ya en el modelo, así es como se ve, tenemos el fenotipo y cómo depende de un intercepto, del efecto de las covariables, el efecto de los genotipos y un error en el modelo lineal. Los genotipos es una matriz simplemente, la variante por cada caso o control. Y cabe hacer notar que lo que se recibe SCAT es justamente las covariables y los genotipos. Ahora, ¿cómo se construye el estadístico? Ya que tenemos nuestro modelo, ya sea lineal o logístico, el primer paso es estimar un modelo nulo. El modelo nulo explica qué tanto las covariables explican el fenotipo, sin considerar
el genotipo o nuestras variantes. Una vez que tenemos nuestro modelo nulo, también hay que estimar un componente de varianza, que es el kernel. Y este kernel, la fórmula es simplemente la multiplicación del genotipo, la matriz de genotipo, con la matriz de pesos por la matriz de genotipos transpuesta. Una vez que tenemos todo esto, estimamos un estadístico Q, que es la diferencia entre mi fenotipo observado y la media de mi fenotipo predicho por mi modelo nulo, multiplicada por mi kernel y otra vez por el mismo residuo. Esto representa el estadístico Q. Si personas con fenotipos similares tienen genotipos similares, la Q va a incrementar. El estadístico Q, bajo el modelo nulo, sabemos que sigue una distribución de chi cuadradas ponderadas, y ya sabiendo la distribución bajo el modelo nulo, podemos estimar un p-value con un estadístico observado. Ahora, ¿cómo se estiman los pesos? El kernel depende, por un lado, de los genotipos, que ya vimos que es el input, y por otro lado, los pesos. Los pesos, W, es una matriz diagonal cuyos elementos representan cuánto contribuye cada variante. Lo estándar en SCAD es usar una distribución beta, que dependiendo de sus parámetros puede variar su forma. Aquí tenemos distintas formas de la distribución. Lo estándar es usar parámetros 1.25 para que dependiendo del minor allele frequency varíe el peso. De 1.25, variantes raras van a tener mayor peso y variantes comunes van a tener menor contribución, que es lo que representa nuestro modelo biológico. Ahora, ¿cómo podemos usar SCAD? Pues hay una librería en R. Una vez que ya tenemos nuestras variantes de alta calidad, que tenemos indicios de que son patogénicas, y los tenemos en formato PLIN, tenemos que generar un SSD. Es el formato que utiliza SCAD para manipular la información dentro de la librería. Pasamos el BED, el BIN, el FAM, y además pasamos un setID, que simplemente es un TXT donde ponemos cuál es la variante y a qué gen corresponde. Cargamos nuestro SSD, cargamos nuestro fenotipo, nuestras covariables y computamos el modelo nulo. La primera función nos permite computar el modelo nulo sin considerar efectos aleatorios, y la segunda función nos permite incluir la matriz de kinship como efectos aleatorios. Y finalmente ejecutamos SCAD. Hay una función que es AL, que nos permite ejecutar SCAD en cada uno de nuestros genes automáticamente. ¿Qué consideraciones debo tener? ¿Qué pasa si yo no me siento cómoda usando el minor allele frequency como proxy del peso de mis variantes? Puedo personalizar yo los pesos con base en algún score de patogenicidad, en algún score de redes, lo que gustes, se puede personalizar. Además, SCAD asume que hay efectos opuestos, pero ¿qué pasa si yo sospecho que mi fenotipo se explica solamente, y el efecto de los genes en mi fenotipo se explica solamente por una sola dirección de efecto? Puedo usar Burden, puedo usar SCAD si sospecho lo contrario, o SCAD-O. Lo importante aquí anotar es que dependiendo de lo que yo necesite, el software me permite elegir el modelo necesario con un solo parámetro. Y ahora vamos a ver un caso de estudio, que es este paper que traigo aquí. En este paper se estudió la pérdida de audición, denotada como HL por sus siglas en inglés. El tipo de variable es continua porque tenemos distintos grados de pérdida de audición, desde 0 hasta 4. Y los autores trabajaron con cerca de 11.000 variantes porque se quedaron solo con variantes que tenían minor allele frequency en una base de datos poblacional que se llama UNOMAD menor a este threshold, y también filtraron por minor allele frequency dentro del conjunto de datos. Se quedaron solo con variantes que tenían predicha pérdida de función o que fueran no sinónimas con cierto nivel de patogenicidad predicho por un software computacional llamado REBRE. De esto identificaron genes ya conocidos, como el que está aquí, y encontraron nuevos genes. Concretamente, pues estos 4. Estos 4 también fueron asociados, al menos indirectamente, con la pérdida del oído. En conclusión, los test de agregación
nos permiten evaluar el efecto conjunto de variantes raras en un gen, dependiendo de cómo voy a combinar mis variantes y qué prueba estadística voy a utilizar. Voy a tener distintos modelos de pruebas de agregación. Es necesario seleccionar qué variantes voy a incluir en mi prueba. Los criterios son principalmente que sean variantes de alta calidad, que sean raras y que tengan cierta predicción de patogenicidad. Hay un modelo que se llama SCAP, que es flexible ante efectos opuestos y permite ponderar variantes. Y sus componentes principales son el kernel, que es lo que nos permite agregar las variantes, los modelos mixtos que nos permiten ajustar por covariables e incluso efectos aleatorios, y el componente de varianza, que es lo que nos permite modelar los efectos opuestos, las direcciones opuestas. Y finalmente recordar que ya existe una librería en R que se llama SCAP, que es adaptable, que incluye incluso modelos avanzados o más simples y que es fácilmente utilizable para ustedes. Estas son las referencias y gracias por su atención.